Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a continuar hablando de cualidades de carácter, ¿no? Dado que el próximo domingo vamos a hacer un culto especial por el domingo de resurrección, esta sería la última cualidad de carácter que vemos en el mes. Entonces, les habíamos proporcionado una hojita con las cualidades de carácter que vimos antes. Les vamos a proporcionar hoy una hojita con las cualidades de carácter que vimos en el mes, con sus definiciones respectivas y los pasajes bíblicos que fundamentan estas cualidades de carácter. Por si la necesitan al final, se acercan con nuestro hermano Misael, por favor. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia un pasaje que tiene que ver con el buen funcionamiento de la familia en general, ¿qué pasaje viene a su mente? ¿Algún pasaje? ¿No? Señorita Karen. Efesios capítulo 5. Qué acertada sugerencia, mi querida nuera. Efesios 5, del 21 al, ¿cuántos? Tic, tac, tic, 33. Muchas veces nos quejamos de por qué hay que seguir leyendo la Biblia, por qué la tengo que volver a leer, por qué el plan de lectura, si ya eso ya lo leímos, si ya leímos 5 veces Proverbios, si ya leímos 40 veces Salmos, ¿por qué lo tenemos que volver a leer? Les acabo de hacer una pregunta que se repite cada vez que hablamos de la familia, cada vez que hacemos una conferencia de matrimonios, cada vez que hablamos acerca de cómo debe funcionar una familia de acuerdo a la perspectiva de Dios, hablamos de ese pasaje, ¿no? Y antes de que el apóstol Pablo nos hable acerca de que la mujer debe estar sujeta al varón, que el varón tiene que estar sujeto a Cristo, todas estas monerías, ¿verdad? Que decimos, ay, pues es una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que pues no existe, que es deseable, que es bonito, que qué lindo, pero que no existe, ¿verdad? Pero dentro de la voluntad de Dios esto no es una utopía, ¿no? No es algo irreal. Dios dice que si nosotros obedecemos al Señor y seguimos sus instrucciones, hay bendición en todo lo que el Señor nos enseña. Y si el Señor dice que el matrimonio es bueno, ¿es bueno? Si el Señor nos dice que ir a la iglesia es bueno, ¿es bueno? Si el Señor nos dice que hay que tener convicciones en nuestra vida, ¿es bueno? Sí, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que tenemos que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, ¿será bueno? ¿Para quién? ¿Para Dios? ¿A Dios le beneficia que nosotros leamos la Biblia? Alguien dirá, pues sí, no, Dios no nos necesita, hermanos. Nosotros necesitamos de Dios. Y nosotros tenemos que desarrollar una dependencia de Dios. ¿Para qué? Para que prosperemos y nos vaya bien, pero no acabamos de entender que todas estas cualidades de carácter que estamos revisando son para nuestro bien, que si nosotros las desarrollamos y ponemos en práctica ese amor genuino hacia nuestro prójimo, hay bendición en nuestra vida, hay madurez en nuestro crecimiento espiritual. Entonces nos estaremos pareciendo a Cristo. Pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. ¿Por qué nos cuesta obedecer? El día de hoy quiero empezar hablando de la contraposición, del antagonismo, o sea, lo que está en contra de la cualidad de carácter de la que vamos a hablar hoy. Y es la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada? ¿Qué es la obstinación? Necedad. ¿El obstinado es necio? Sí.
En una primera instancia, una persona obstinada principalmente insiste, ¿sí?, en salirse con la suya. Insiste en que él tiene la razón. Insiste en que él sabe más que tú. Insiste en que él hace las cosas mejor que tú. Y por eso es obstinado. Es necio, propiamente dicho. Cuando tú le das instrucciones a una persona obstinada, esa persona que es obstinada puede poner a lo mejor mala cara. A ver, pongan una mala cara. Cuando les dicen que hagan algo que no les gusta, ¿no? Cómete el brócoli. Bueno, a mi nieto sí le gusta, sí le encanta, ¿no? Entonces, cuando una persona obstinada recibe instrucciones de su autoridad, digo entre comillas porque lo más seguro es que tenga un problema con la autoridad, ¿no? Esa persona no nada más pone mala cara, puede retrasar la actividad o la tarea que se le está pidiendo que haga, ¿no? O puede hacerlo incluso a medias, pues ahí está, oye, pero le falta, no, pues sea con eso, ¿no? Oye, ponte a expulgar los frijoles, ¿no? Pues ya le saqué a medio kilo ya, ¿no? Pero te pedí 1 kilo, pues pongan una mala cara. Pon una mala cara, por favor. ¿Así? ¿Sí? Sí. Seamos obstinados un rato, ¿no? Una persona obstinada, cuando le das una instrucción, cuando le pides que haga algo, ofrece excusas para no hacerlo. Cuando tú le das instrucciones a una persona obstinada, te hace sugerencias en vez de asumir las instrucciones que le das. Sus sugerencias, en su punto de vista tan formidable y excelso, cree que son mejores, en vez de simplemente obedecer. En vez de simplemente obedecer. Esa es una persona obstinada. Es más, él cree que tiene el derecho de ser su propio jefe porque él sabe más. Esa es una persona obstinada. La Biblia dice que rechazar la palabra de Dios es una necedad, igual a tontería. El necio es tonto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y resistirla generalmente, por regla, lleva a un final desastroso. Ve lo que dice Mateo 7. Vamos a ver Mateo 7. ¿Qué hay en Mateo 5, 6 y 7? Exactamente. La ley de Cristo, ¿verdad? Así la conocemos algunos. Algún autor por ahí le dice, esta es la ley de Cristo. Amén, ¿no? Es lo que Cristo nos enseña como sus máximas, así como el pastor nos predicó un día de sus 10 máximas. Jesús predicó 3 capítulos de Mateo, ¿no? El sermón del monte, ¿no? Entonces es Mateo 7 y leamos el 26 y el 27. Dice así. ¿Se acuerdan? Esto es esa parábola de los 2 cimientos, de poner tu casa sobre la arena, poner tu casa sobre la roca. Y dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es lo que enseñaba el Señor, es el que puso su casa sobre la arena, no sobre un cimiento firme, no sobre un cimiento sólido, no sobre un cimiento que no varía, que no cambia. Y haciendo alusión precisamente al tema de la autoridad, ¿qué pasaje ustedes me recomendarían para hablar acerca de la autoridad? Dije, José, no, eso. Romanos 13, ¿qué otro capítulo? ¿Ven cómo no siempre cuando dicen, ay, otra vez lo mismo, ustedes no se acuerdan? Porque no repasan. Justo me llamaron la atención en unas clases que estoy tomando porque dijeron, hay que repasar. Pues sí, ¿no? Hay que repasar. ¿Y qué es repasar? Volver a pasar. Y si vas a repasar una lectura, ¿qué haces? La vuelves a leer.
Y si hay que repasar una actividad, la vuelves a hacer, ¿no? Entonces, ¿de dónde te sacas que no tenemos que repetir las cosas? ¿Cómo vas a memorizar? No, es que ya estoy demasiado grande. No, es que soy demasiado joven. No es que a la edad mediana ya no podemos. No, tienes que repetir y repetir y repetir. ¿Cómo vamos a memorizar si no repetimos? Dice el 1 y el 2 de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el hermano Jacinto es el maestro? Porque lo puso la autoridad. ¿Por qué el hermano Miguel está dirigiendo? Porque alguien le delegó la autoridad, ¿no? ¿Por qué el hermano Paul está en la consola de sonido? Bueno, porque alguien le delegó la autoridad para estar allí, ¿no? O sea, hasta para poner sillas hay alguien que es responsable y que tiene una autoridad para ello. ¿Lo habrá puesto Dios? De acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿lo puso Dios? Pues yo tengo mis dudas, pastor, porque no creo que sea la mejor persona para hacerlo. Eres un obstinado. No te pregunté si estabas de acuerdo. No te pregunté si tú creías que era la persona idónea. ¿Alguien le delegó la autoridad? ¿Pero quién eligió a ese presidente? ¿No? Si no sabe hablar English, don't speak English. Doesn't speak English, ¿no? Eres un obstinado. ¿Qué tan bueno es tu inglés? ¿Cómo habrías tú mejorado la economía del país? ¿Cómo habrías mejorado la seguridad del país? Estoy en campaña, ¿no? No, pues es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Cómo acabarías con la inseguridad? Pues como Nayib Bukele, ese sí es cristiano, yo si hubiera votado por él. O sea, entonces, con estos pocos ejemplos, quiero que te des cuenta de lo obstinados que podemos ser, de los contreras que podemos ser, de los contumaces que podemos ser. ¿Qué es ser contumaz? Pues que te pones contumaz, ¿no? Así. El que es más que tú, por delegación, por definición. Y es algo que yo hablaba en la semana con un hermano, ¿no? Porque recién, bueno, ustedes saben que esto está sucediendo continuamente. Satanás, ¿dónde está ese versículo que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Dónde, Leti? ¿Me estás preguntando? Yo te pregunté primero. No. Estamos leyendo Santiago y no está allí, ¿no? Entonces, Primera de Pedro. Y no lo creemos. Sí, me llegó una noticia desafortunada en la semana de que una iglesia más, ¿no?, se está dividiendo. Problemas entre los líderes, problemas con el pastor, ¿no? Y es cuando más salen los obstinados, hermanos. Porque cuando algo no funciona bien, todos tenemos una opinión para decir qué es mejor. ¿Y sabe de qué hablaba yo con este hermano? Decía, mira, está pasando esto con esta iglesia. Y hablábamos acerca de otra palabra dominguera que también les va a sonar, que es el nepotismo. El nepotismo es que yo como autoridad, en mi sucesión, yo puedo traer a mi hijo para que él sea el pastor. O el rey trae a su hijo para que él sea el siguiente rey. Y él trae al otro príncipe para que sea rey. Y así, al rato Natán va a estar aquí predicando, ¿no? Amén. Eso es nepotismo. Cuando es por dedocracia, simplemente porque es mi hijo, ¿verdad? O porque es mi nieto. Entonces, justo algo así sucedió en la iglesia. Y no sucedió una vez, es la segunda vez que sucede en 30 años.
Y yo decía que estoy seguro, estoy cierto, de que hay una línea de autoridad que viene desde el Señor Jesús hasta nuestros días, hermanos. Pero que esa autoridad es delegada de un pastor a otro, de un apóstol a otro. De alguna manera, el pastor Nelson sería un apóstol porque él constituyó iglesias e instituyó líderes en las iglesias. ¿De dónde nos sacamos algunos seres independientes, creyentes, monopensantes, que porque hoy amanecí con ganas de abrir un ministerio, yo voy a abrir un ministerio? Conocemos evangelistas, misioneros, que ellos tomaron la iniciativa de decir, yo voy porque tengo que atender al llamado, ¿no? Ok, pero yo leo en la Biblia que alguien te envía. El mismo Señor Jesús mandó a los 70, mandó a los 120, mandó a los 12, ¿no? El mismo apóstol Pablo fue enviado a sus viajes. El apóstol Pablo, ¿no? Sometiéndose a una autoridad. Jesús fue enviado por el Padre y cumplió la misión que su Padre le encomendó. Todos debemos estar sujetos a autoridad. Todos debemos estar sujetos a autoridad. La autoridad protege, la autoridad guía, la autoridad provee. ¿Te das cuenta cuán obstinados somos? Nos cuesta obedecer. Nos cuesta simplemente seguir una instrucción, seguir una orden. Porque no entendemos que la autoridad ha sido puesta por Dios. Y como definición, pues vamos a entrar a la cualidad de carácter que nos toca ver hoy. Quise empezar con el antagonismo, ¿verdad? Con el antónimo de lo que es la obediencia, para que nos quede claro qué es la obediencia. Necesitamos estar sujetos a una autoridad. Y se me ocurrió una idea. ¿Por qué? Porque todos estos problemas que vemos en las iglesias tienen que ver con una sola cosa, mis queridos hermanos. Que los pastores no le rendimos cuentas a una autoridad. No, pero ahí está Cristo, ahí está Dios. No. Los pastores debemos tener un pastor. Las autoridades en las iglesias debemos tener una autoridad encima de nosotros. Y es algo que, con todo respeto de la agencia misionera que tuve a bien enviar a nuestro pastor fundador, yo le reclamo, ¿no? Han pasado cosas en las iglesias que fundan sus misioneros, pero ya una vez que están fundadas y que se les dejó un líder nacional, en este caso, ¿verdad? Se desentienden totalmente de la iglesia. La iglesia se divide, el pastor se va, renuncia. ¿Dónde está la agencia misionera? ¿Dónde está el cuidado de la agencia misionera a las iglesias fundadas por sus enviados? Hasta donde yo leo el libro de Hechos y yo veo a Pablo dándose sus vueltas. A ver, Tito, ¿qué onda contigo? A ver, Timoteo, ¿qué pasó? ¿No? A ver, hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos de Éfeso. Aún el Espíritu hablando a las iglesias en Apocalipsis, a las 7 iglesias les da un mensaje. ¿De dónde nos sacamos que podemos existir fuera de una cobertura de autoridad? No existe. Yo te invito hoy en particular, a que tú reflexiones en quién es tu autoridad. Y si detectas que no tienes una autoridad encima de ti, es importante que la tengas. Es muy importante que la tengas. ¿Sí? Sobre todo en tu vida. Podemos tener autoridades en el trabajo, autoridades en la familia, ¿verdad? Autoridades en la iglesia. Necesitamos una autoridad sobre nosotros. Porque si no, andamos con obstinación en la vida pensando que hacemos lo que mejor nos parece, ¿no? Alguien dirá, no, pues es que yo sigo a Dios. Es que yo sigo a Jesús. Ajá. Pero ¿y si Dios te puso un gobernador en el Estado de México? ¿Y si Jesús te puso un pastor? ¿Y si el pastor te puso un maestro de escuela dominical? ¿Y si el pastor de servicio en la iglesia te puso un prefecto?
a ese no lo vas a obedecer. Ese no es tu autoridad. Ups. No podemos hablar de obediencia si no hablamos de autoridad. O para hablar de obediencia hay que hablar de autoridad, porque si no, ¿a quién vamos a obedecer, no? Y la definición operativa o funcional que vamos a ver de obediencia es ceder con entusiasmo a la palabra de Dios en lugar de seguir mi propia voluntad. Ceder con entusiasmo. El entusiasmo es una cualidad de carácter que también vamos a revisar, ¿no? ¿Ya la vimos? ¿Ya la vimos? ¿Y están entusiasmados? Bueno. Ceder con entusiasmo a la palabra de Dios en lugar de seguir mi propia voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, que seas salvo. En segundo lugar, que seas santo. En tercer lugar, que seas sumiso a tus autoridades. En cuarto lugar, que sirvas. Y en quinto lugar, que estés seguro. Y es una de las cosas que nos da la autoridad, seguridad. Es una de las cosas que nos da la autoridad. Muy bien. Nuestra máxima autoridad, sí, ya sé que ya lo pensaste, ya sé que hoy es domingo, Día del Señor, y vienes con el chip de iglesia, con el chip de cristiano, dices, sí, Dios es mi máxima autoridad. Amén. Dios es nuestra máxima autoridad. Y nos revela su voluntad a través de su palabra. Ayer tuvimos una hermosa reunión de varones con 15 asistentes, ¿no? Y hablamos acerca de convicciones básicas del cristiano, ¿no? Y decíamos que no son realmente básicas. Es difícil para nosotros, con nuestra obstinación inherente al ser humano, el obedecerlas, el seguirlas. Pero decíamos que una convicción era, ¿qué? ¿Qué era una convicción? ¿Algún varón que me ayude? Es una decisión propia. ¿Qué dice la definición de convicción, varones? Es un principio bíblico que nos proponemos seguir, cueste lo que cueste. ¿Ven cómo fue una reunión de machines reines, digo? Cueste lo que cueste, nos proponemos seguir esos principios bíblicos. Su voluntad nos la revela a través de su palabra. La Biblia dice, Salmo 18:30, que su camino es perfecto. El camino de Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué nosotros, humildes criaturitas, buscaríamos elegir otro camino? Si el camino de Dios es perfecto. ¿Usted cree que Dios es perfecto? Entonces, todo lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Chequen. ¿Eres perfecto, sí o no? Somos creación perfecta de Dios. Que nos portemos como nos da la gana es otra cosa. Pero en hechura somos perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios, con un espíritu que es perfecto y que necesita buscar ser como Dios. Por eso estamos estudiando tantas cualidades de carácter, ¿no? Entonces, erróneamente nosotros pensamos que nuestra alegría, nuestra felicidad, la satisfacción máxima de nuestra vida es obtener lo que nos agrada, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece bien, en lugar de perseguir lo que le agrada a Dios. Busquen Efesios 5:10, y este es otro rema que nosotros debemos tener en nuestra vida. Es otro rema. Efesios 5:10, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, por ahí está, Efesios 5:10. Vamos a leer desde el 8 porque la primera vez que me escuchó predicar mi pastor, me hizo una corrección. Me dijo, no leas pedacitos de frases, vete al punto y aparte anterior y lee el pasaje para que se entienda en su contexto. Dije, entonces, vamos a leer desde el 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz,
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10 es el rema, hermanos. Comprobando lo que es agradable al Señor. No es lo que te gusta a ti. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pregúntate, ¿esto le agrada a Dios? ¿Ese trabajo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Esa carrera que quiero estudiar le agrada a Dios? ¿Va a servir para su gloria? ¿Va a ser para un propósito más grande que el satisfacerme a mí? ¿Este lugar a donde me quiero ir a vivir le agrada a Dios? ¿Esta muchacha con la que estoy saliendo le agrada a Dios? ¿Este muchacho con el que estoy saliendo le agrada a Dios? ¿Esta persona por la que estoy orando para que sea mi esposo o mi esposa le agrada a Dios? De forma natural, somos obstinados. Tiene que ver con nuestra soberbia, con el que nos creemos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Pero de manera natural pensamos que nuestro camino es el mejor. Pero nuestro corazón puede desviarnos, nuestras emociones, nuestros gustos. Dice Jeremías, ¿no?, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Hablando de esa perspectiva que nosotros podemos adquirir en base a nuestros propios gustos, ¿no? Entonces, cuando encontramos nosotros que la palabra de Dios difiere o se opone a lo que nosotros queremos, nosotros podemos demostrar fe al elegir el camino de Dios en lugar de continuar nuestro camino. Cuando nosotros obedecemos a Dios, podemos llegar a logros mucho más grandes que cualquier otra cosa que nosotros podamos elegir por nuestro propio gusto. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Dios en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Hay tanta sabiduría, tanta enseñanza, hermanos, en la palabra de Dios, pero no lo creemos. Hay una situación que nos califican de que es una cuestión cultural en nuestro buen México, ¿verdad? Que habla de que nosotros somos impuntuales por cultura, ¿no? Impuntuales por mexicanos. Yo me rehúso a creer que nosotros no podamos mejorar nuestros hábitos, hermanos. Me rehúso a pensar que, es que como somos mexicanos vamos a empezar el culto a las 10:45 para darles una tolerancia. Estoy seguro que si el culto fuera a la 1, llegarían a la 1:15 o a la 1:30. Y yo espero que ustedes puedan tomar una convicción de que los ingleses no nos vuelvan a decir más que somos impuntuales por ser mexicanos. Que nosotros tomamos café a las 8 y ellos toman té a las 5, sí. Pero a las 8, no a las 8:15, hermanos. Y esto tiene que ver también con la obstinación. Tiene que ver con la falta de obediencia. Hay diferentes ámbitos, ¿no?, o jurisdicciones. ¿Qué es una jurisdicción? Es un área de injerencia para una autoridad. ¿Y qué es injerencia? Bueno, ya, tampoco, ¿no? Googleenlo, ¿no? Es el área o la región en la que tiene autoridad o potestad sobre ello una autoridad. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo la Biblia nos habla en cada una de estas áreas, ¿no? Cómo Dios ha puesto autoridades en cada una de ellas. Y cómo hay un mandamiento bíblico para que tú obedezcas a la autoridad en cada ámbito. Quiero que veamos un pasaje en Deuteronomio 11.
Está al principio de sus Biblias, o sea que es fácil llegar. Génesis, Éxodo, Levítico. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que yo les dé los significados de las palabras en griego, en hebreo, pero hay veces que una palabra se traduce con palabras sinónimas dentro de la Escritura y nos ayuda a darle un mayor sentido a la palabra, ¿no? Entonces, aquí en Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos los domingos, ¿no? Existen dos maneras de obedecer, por lo menos en la Biblia, ¿no? Está la manera griega y está la manera hebrea, ¿no? La manera griega es la que nosotros los obstinados mayormente usamos, donde decimos: voy a obedecer, pero primero déjame analizar esta instrucción que me estás dando para ver si es adecuada para que yo la siga, porque soy griego. Sigo viendo abierta la puerta de allí, pero ¿no? Ok, entonces es un efecto. La manera griega dice que primero tienes que entender la instrucción primero y después obedecerla. ¿Cómo es eso? Creo y luego existo. ¿Verdad? Sí, así eran los griegos. No sé si siguen siendo así, pero primero entiendo y luego obedezco. La segunda manera de obedecer viene del modelo judío, del modelo hebreo, donde lo más importante es obedecer. Haz esto. Haz esto. Y si fuera yo griego, haz esto. ¿No? O sea, puedo pensar y decir: no lo quiero hacer, porque no va con mi perfil, ¿no? Griego. Dios, desde el principio de los tiempos, cuando inicia la historia del pueblo hebreo, usó este método con Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. ¿Y se puso griego Abraham? No, ¿verdad? Chavos, vámonos. Ay, chavos, no, sus siervos, ¿verdad? Porque no tenía hijos, acuérdense, ¿no? Hagan sus maletas. Sarita, muéveme a todos aquí. Y órale, vámonos. Y órale, ¿no? No dijo: ¿quién me está hablando? ¿Y a qué tierra me vas a llevar? ¿A México? No, si es Veracruz, aleluya, ¿no? Entonces, la tierra prometida. Y así fue Abraham. Entonces, ¿pero por qué Abraham? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué David? ¿Por qué José? ¿Por qué Daniel? ¿Por qué ellos podían obedecer, si usted quiere, sí, dígamelo así, ciegamente? ¿Por qué podían obedecer de esa forma al Señor? No les entendí porque todos hablaron al mismo tiempo. Pero, ¿saben? Esa mentalidad, esa forma hebrea de obedecer, implica algo muy importante, y es una relación íntima y personal entre quien da la orden y quien la recibe. Porque hay confianza, porque hay seguridad, porque hay amor. Porque hay amor. El Señor Jesús en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos ejemplos nos dejó el Señor Jesús, no? Cuando le dice al soldado que fue y le dijo: oye, sana a mi hijo, yo soy sujeto a autoridad y yo sé cómo es esto, pues di la palabra y él va a sanar. Pues ve, tu fe no ha sanado, ¿no? Y ellos iban en el camino diciendo: pero no me dio ninguna píldora, no me dio ninguna hierba, no me dijo qué hacerle a mi enfermo.
Eso hubiera sido el modo griego, ¿no? De razonar, hermanos, razonar, racionalizar las instrucciones de parte de Dios. Y eso lo queremos hacer con todo. Qué obstinados somos, hermanos. Qué obstinados somos. Pero ¿por qué debería ir todos los domingos a la iglesia? Qué obstinados somos. ¿Por qué tengo que hacer lo que el pastor me dice? No lo hagas. Ahorita vamos a ver las áreas de injerencia, ¿no? Pero hoy justo yo sugerí un pasaje clave para el día de hoy. Porque yo decía, bueno, realmente, ¿qué significa el poder obedecer a mi autoridad? El Señor Jesús lo enseña, Juan 14:15. Un rema más, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ayer con los varones descubrimos que todas esas 10 convicciones bíblicas tienen que ver con los 10 mandamientos del Éxodo 20. Y que están soportadas por lo que dice Salomón, lo que dice David, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Jesús. No es algo que se nos ocurrió en Siervo Fiel, está en la Biblia. Y el Señor Jesús dice que si tú obedeces a tu autoridad, es en amor. ¿De qué hemos estado hablando en todas las cualidades de carácter? En amor. De amor. Que todas las cualidades de carácter no son sino una manifestación del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para nosotros a la vez. Amar a nuestro prójimo a través de ellas. ¿Ven cuántos remas hemos estado viendo? Tenemos que remar, hermanos. Tenemos que aprendernos esos remas. Tenemos que injertarnos en nuestra vida porque van a traer bendición. Dice entonces ahí en Deuteronomio 11:1, amar y guardar. Son dos verbos que tienen que ver con la palabra Shema. ¿Se acuerdan del Shema? Sí, ok. Les hablamos mucho del Shema y vamos a seguir hablando del Shema. Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Escucha, oh Israel, el Señor uno es. El Señor Dios uno es. Y todo lo que dice ahí, ¿no? Y guardarás su palabra y la repetirás a tus hijos y a tus nietos y... no. Porque entonces te irá bien, harás prosperar tu camino, dice Josué. Salmo 1, y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿no? Amar y guardar. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, decíamos, todos los días. No podemos descansar el sábado, pastor. No. El viernes en la noche no. La verdadera obediencia, mis queridos hermanos, se basa en el amor. Por eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando amamos al Señor verdaderamente, dice 1 de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. Si tú crees que los mandamientos de Dios en tu vida coartan tu felicidad, te limitan, no te dejan ser como una persona normal, que puedo ir al antro, al bar, a todos esos lugares lindos donde van mis amigos, mis familiares y se ponen tan felices, ¿no? Felicidad temporal. Cuando Dios nos ofrece una felicidad, un gozo eterno. Un gozo eterno. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Dios? Pues es precisamente eso, guardar, amar y guardar. Guardar los mandamientos es ponerlos delante de nuestros ojos con la intención de obedecerlos. Y eso es lo que dice en este pasaje de Deuteronomio 11:1, donde esa palabra traducida guardar es shamar, viene de shama. Shema, shamar, como el sustantivo y el verbo, ¿no? Y es eso precisamente, observar, vigilar, preservar, llevar a cabo. Hacer. Dios le mandó a su pueblo que precisamente escribieran esos mandamientos y los tuvieran siempre delante de sus ojos. ¿Dónde? En el marco de las puertas, sí en la puerta del baño, sí en el refrigerador, en la cocina, donde tú los veas. Yo sé, tú llegas a una casa donde dices, hay aquí
Hay versículos bíblicos en todas partes, en los cuadros. Está en el portapapel de baño, había un versículo, no puede ser, ¿no? Qué gente tan mocha, ¿no? Es una instrucción bíblica. Es una instrucción bíblica, ¿no? Entonces, cuando tú llegas aquí a la iglesia y ves todos esos pasajes, más de una persona, hermanos, que nos ha visitado, se ha quedado ahí y ha tomado foto. Y después me ha llamado y me ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que cree siervo fiel. Pero no es estar de acuerdo con lo que cree siervo fiel, es con lo que dice la Biblia, hermanos. Nosotros no estamos inventando el hilo negro. Queremos tener una identidad bíblica como iglesia. Más allá de que nos identifiquen con una denominación, queremos que nos identifiquen como una iglesia bíblica, que practica el amor, ¿sí? Que predica el amor. La palabra guardar también se utiliza en Juan 14:21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios no se va a manifestar a ti porque tú le digas todos los días, yo te amo, Señor. No, se va a manifestar a ti el día que tú le obedezcas, porque Dios no quiere chocolates. Dios no quiere tus rodillas con corcholatas viniéndote a siervo fiel los domingos. No. Bueno, yo creo que ya ni saben que es una corcholata los millennials, ¿verdad? Bueno, son las tapitas metálicas que tienen los refrescos de vidrio, que te los pones así, te maltratan, ¿no? Entonces imagínate, te pones 2 en las rodillas y te vienes de rodillas, ¿no? Es un buen sacrificio. Entonces, la mejor manera de guardar los mandamientos de Dios se describen estas instrucciones ahí en el 11, de Deuteronomio 11, en el 18, vean lo que dice. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Wow. Ya salieron de las paredes, salió del marco de nuestra puerta. Dice, en tu corazón. Ponlas en tu corazón, en tu alma. Átalas en tu mano, ¿no? Y como señal y frontales entre tus ojos. ¿Traer algo aquí? No. Para que te acuerdes de ellos, para que los guardes. Esa es la mejor manera de guardar los mandamientos, ¿no? La Biblia habla de que nosotros nos desarrollamos en diferentes jurisdicciones o en diferentes áreas, ¿no? Tenemos el entorno familiar, tenemos el entorno como país, ¿no? Tenemos la iglesia y también tenemos un ámbito laboral, ¿sí? O en el caso de los niños en edad escolar, ¿verdad? Su escuela es, digamos, su actividad preponderante, ¿no? Entonces, Dios nos da instrucciones claras de honrar y obedecer a nuestras autoridades en cada una de estas áreas, hermanos. Vamos a ver, para cerrar, ¿verdad?, estas 4 áreas de injerencia donde nosotros somos exhortados, animados a obedecer, ¿sí? Dice en Efesios capítulo 6, búscalo, justo es el pasaje que les mencionaba al inicio. Es un pasaje que usted no debe perder de vista, hermanos. Efesios 5, del 21 al 33, donde dice que nos sometamos en amor primeramente los unos a los otros, para que pueda suceder todo lo que está después. ¿Cómo se va a sujetar una mujer al marido? ¿Cómo va a sujetarse un marido a Cristo? ¿Cómo los hijos se van a sujetar a los padres, a obedecer? ¿Cómo los hijos van a obedecer a los padres? Efesios 5, 21, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Si todos tenemos temor de Dios en la familia, en el ámbito donde nos desarrollamos, por supuesto que las cosas van a funcionar como Dios dice. El matrimonio no es malo, el matrimonio no es una esclavitud, el matrimonio no es algo que, ay no, ya se casó, ya se amoló. No, el mundo dice eso precisamente porque no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que encuentra esposa, encuentra, ¿qué? El bien, no el mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente de allá crea que, de afuera, crea que la gente de Roma, decía el doctor Carlos Corona, que la gente de afuera, la gente de Roma,
crea que el matrimonio es algo bueno, que es una bendición para el ser humano. Si aquí adentro estamos como guaus y miaus todo el tiempo, perros y gatos, ¿no? Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, en casa, los padres, en amor, ¿verdad? Ellos cuidan, guían a los hijos. La Biblia dice que esa es la responsabilidad de la autoridad: proteger, guiar y suplir, proveer para las personas que están bajo su autoridad. Entonces, cuando los padres nos dan una instrucción, cuando nos dan una orden, seguramente es por nuestro bien. Yo sé que en lava los trastes a lo mejor no se ve tanto bien, pero estás aprendiendo responsabilidad, además de aprender a lavar los trastes, ¿no? Estás aprendiendo una disciplina que te va a salvar en tu matrimonio, ¿no? Puedes aprender muchas cosas de tus padres, ¿no? Tus padres y de tu madre, ¿no? El Señor ha puesto todas estas autoridades en nuestras vidas precisamente para ello, ¿no? Esas posiciones de autoridad deben ser honradas por nosotros, debemos honrar a nuestras autoridades. En primer lugar, estoy hablando de la familia, ¿no? Y también habla de los padres hacia los hijos, de que no los exasperemos, que no pongamos sobre ellos cargas que ni nosotros podemos llevar, ¿no? El padre superdeportista, ¿no? Que toda la vida fue mal futbolista y quiere que el hijo sea el Maradona de hoy, ¿no? Entonces, no imponer esas cargas, ¿no? Que nosotros tampoco podemos llevar. También la Biblia dice, además de obedecer a los padres, también la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. No quisiera ser el pastor y hablar de esto, pero la Biblia dice que debemos obedecer a los pastores. Yo creo que sí, siempre he obedecido a mi pastor. Hebreos 13, 17. Vea lo que dice. El tema es que usted no ve que las autoridades tienen una responsabilidad mayor delante de Dios. Dios va a pedirle cuentas a las autoridades de esa autoridad que les ha delegado. Dios delega responsabilidad con autoridad. Hebreos 13, 17 dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un pastor siempre va a buscar el bien de las ovejas y darles un consejo o una instrucción de la palabra de Dios para alguna situación específica de sus vidas. Y entonces lo que tenemos que entender es que lo hace para cuidarnos de algún riesgo en el que podríamos estar, al que podríamos estar expuestos, ¿verdad? O para darnos dirección en cuanto a alguna decisión que quieras tomar. Claro, una de las máximas del pastor ministerial, porque hay máximas ministeriales del pastor, ¿no? Es que no aconseja a quien no le pide consejo, normalmente, a menos que el peligro sea inminente, ¿no? A menos que el peligro sea inminente. También la Biblia habla acerca de obedecer a las autoridades civiles. Estamos hablando de diferentes áreas de injerencia, ¿no? Las autoridades civiles tienen como función principal castigar al malo y premiar al bueno. Así que si tú siempre buscas hacer lo bueno o lo que te dicta tu autoridad, pues no tienes problemas con la autoridad, no tienes de qué preocuparte, ¿no? Ya sé que no circulo, pero pues como tengo que ir a la iglesia, Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que no me agarre la patrulla en el camino. Cuando estás violando la ley civil, te estás oponiendo a Dios, ¿de dónde te sacas que el Señor te va a llevar? Qué bueno que llegaste, ¿no? Y ya te recordé que a lo mejor no circulabas, pero ¿sí me explicó? Sí. La autoridad. Y esto pues lo vimos en Romanos 13, ya lo vimos ahí en Romanos 13, que todas las autoridades han sido puestas por Dios. También la Biblia nos habla en cuanto a los patrones, ¿no? Los maneja como amos, porque en ese entonces se manejaba
la esclavitud, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice en Efesios 6:5. Como ven, Efesios es muy rico en esta enseñanza, ¿no? Efesios 6:5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Pero ¿cómo le voy a obedecer a mi patrón como a Cristo si es un paganote, un mundanote, ni siquiera cree en Dios? ¿Crees la Biblia? Dios lo puso allí. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Bueno, te diré una cosa: los patrones nos dan trabajo. Pueden no ser las mejores personas, pueden no ser creyentes, pueden tener 1000 defectos como cualquiera de nosotros, pese a que estamos en Cristo, ¿verdad? Pero Dios nos bendice a través de ellos. Y si en ti lo único que hay es queja hacia tu empleador, ¿te digo algo? Renuncia. Renuncia, no te estés oponiendo a Dios. Renuncia. Ora a Dios por otro trabajo y renuncia, ¿no? Pero no sigas quejándote de tus autoridades. Ya se me borró la conclusión, no la imprimí, ¿ya ven? Bueno, la conclusión es muy simple, hermanos. ¿Amas a Dios? Contesten como Pedro: Señor, tú sabes que te amo. ¿Amas a Dios? Pastor, ¿usted sabe que ama a Dios? ¿A qué le suena apacienta mis ovejas? ¿Algo tierno que Dios le estaba diciendo? No, apacienta mis corderos. Dirige mi iglesia. Obedece, Pedro. No me interesa que me digas que me amas. Ámame a través de tu obediencia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Oremos para que el Señor remueva la obstinación de nuestras vidas y seamos sumisos. Seamos obedientes en estas diferentes áreas de nuestra vida donde el Señor nos ha puesto autoridades. Hoy, más que te acuerdes de obediencia, yo quiero que te acuerdes de qué es la obstinación. Y que cuando alguien te dé una instrucción, alguien de tus autoridades te dé una instrucción, y tú empiezas a cuestionarlo, empiezas a dar tu opinión, empiezas a decir, no sería mejor, empiezas a decir, ¿yo por qué? Pienses en este pasaje, Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, cuántas gracias, Señor, te damos porque tu palabra es muy clara, Señor. Y yo te pido hoy que al corazón de mis hermanos y a mi propio corazón, Señor, nos ayudes a desechar esa incredulidad que tenemos, Señor, porque tu palabra es tan clara. ¿Cómo podríamos no entender lo que es la obediencia? ¿Cómo podríamos no entender lo que es la obstinación, Señor? Por supuesto que lo entendemos. Tú nos has dado esa capacidad de entender intelectualmente. Y si tu Espíritu Santo está en nosotros, también nos ayudas a entender de una manera espiritual estos conceptos, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú quites de nosotros la obstinación, que tú quites de nosotros esa soberbia, que quites de nosotros ese amor propio que nos tenemos de tal forma que no podemos soportar una instrucción, una orden, Señor, sin poder poner nuestro yo por delante y decir, yo creo, yo pienso, yo sé, yo puedo. Cuando tú quieres que obedezcamos a la forma que tú enseñaste a tu pueblo, al pueblo de Israel, Señor. Obedecer por el amor que tú nos tienes. Obedecer por el amor que nosotros decimos tenerte a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Guárdanos y sigue enseñándonos, Padre. Que podamos llevarnos esta meditación en nuestro corazón para repasarla, para meditar en ella toda la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.